¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a hablar de ciertas, enfermedades o desequilibrios mentales, si le quieres llamar así de esa manera. Eh, la verdad es que son cosas que normalmente, y ya lo sabemos, o ya lo he explicado muchas veces, que Satanás lo hace. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Pero antes de poner ejemplos, obviamente vamos a leer la escritura, como siempre lo hacemos, o tratamos de que siempre sea así. ¿Por qué? Porque así nos apoyamos con lo que dice Dios a través de su palabra. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 8, y, y vamos a leer desde el versículo 28, del 28 hasta el 34. Dice, hay un subtítulo ahí, dice los endemoniados gadarenos. Vamos a leer y luego después vamos a explicar algo de esto y de lo que pasa con ciertas personas que tienen desequilibrios mentales. Eh, Ahorita les digo qué. Bueno, vamos a empezar. Dice en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, o sea, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, ¿qué es lo que hacían los endemoniados? Pues se les echaban encima. Perdón. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, lo conocen perfectamente los demonios a Jesús. No es alguien desconocido para ellos. Conocen perfectamente quién es Jesús y que es Dios. Dice, Hijo de Dios, porque aún así le están diciendo Hijo de Dios. O sea, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que va a haber un tiempo donde van a ser atormentados en el lago de fuego. Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, o sea, un conjunto de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, o sea, de las personas, no está hablando de otra cosa más que sacarlos de las personas donde estaban metidos, ¿verdad? Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, o sea, ¿qué pasó? Fíjense ahí algo, los demonios no se fueron a ningún lado, no se iban a ir a ningún lado, a menos que Jesús les diera permiso de irse al hato de cerdos. Si no les dice, id, no se van, ahí se van a quedar, ahí se hubieran quedado. O los iba a echar fuera, una de dos. Y si se van fuera, ahorita lo voy a explicar, ahorita que acabemos, pero se van al desierto. Dice, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Perecieron los cerdos, no los demonios. Los demonios, obviamente, como se quedaron en los cerdos, pues obviamente se tuvieron que salir de los cerdos y se tuvieron que ir, como quiera, aún así, al final de cuentas, al desierto. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Fueron y platicaron todo lo que había pasado con los endemoniados. Cómo los demonios se habían salido. O sea, obviamente ellos a lo mejor no los vieron, algunos a lo mejor los vieron, otros no los vieron, no sé, ¿verdad? Porque eso no lo dice la Biblia. Pero seguramente ellos se dieron cuenta cómo los endemoniados quedaron libres de los demonios. Y entonces fueron y platicaron todo lo que había pasado allá a la ciudad, donde ellos, de donde ellos pertenecían.
Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. O sea, fíjate, toda la ciudad. No dice unos cuantos. Toda la ciudad fue al encuentro de Jesús. Pero ¿para qué fueron al encuentro de Jesús? ¿Para que ellos también ser libres? ¿O para que yo orara por ellos? ¿O porque vieron lo que había pasado? No, ninguna de esas cosas fueron. Y cuando le vieron, fíjate, cuando lo vieron, ¿qué fue lo que pasó cuando lo vieron? Le rogaron que se fuera de sus entornos. Ah, qué raro. ¿Por qué les dirían eso? ¿Por qué le dirían eso a Jesús? ¿Quiénes fueron los que verdaderamente hablaron para decir que se fuera de sus entornos? ¿Fueron las personas? ¿O fueron, aunque sean pequeños, más chicos que los que estaban endemoniados? A lo mejor eran demonios que estaban dentro de las personas de la ciudad y obviamente estaban hablando para que se fuera Jesús, porque si no sabían, yo estoy pensando algo congruente de lo que está pasando ahí en el pasaje de la Biblia. Como ellos sabían que Jesús había sacado a los otros demonios, le dijeron, ¿sabes qué? Vete, porque si no nos sacas a nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque la persona pecó y entonces el demonio entra en la persona y se apodera de la voluntad de la persona en ese pecado, en ese tipo de pecado. No sé cuál sea. Y ese pecado que está dentro de esa persona puede en un momento dado ir hablándole a más demonios, aunque sean de diferentes o que sean más o menos parecidos o parecidos a los que ya están adentro, que están haciendo o que provocan que la voluntad de la persona sea minada, o sea, se baje y el demonio muchas veces hace lo que él quiere, la mayoría de las veces. Necesitaría tener una fuerza de voluntad muy fuerte la persona para no hacer lo que el demonio hace. Pero cuando el pecado está dentro de la persona no tiene mucha alternativa más que decir sí al pecado otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, una persona, y te voy a poner un ejemplo verdadero, el ejemplo es mío, para que no andemos con que, está hablando de mí, está quién sabe qué, etcétera, etcétera. No, 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 de mí mismo. Yo estuve fumando aproximadamente como 20 años, bastante fuerte. Dos cajetillas diarias, lo normal era todos los días. Y cuando de alguna manera íbamos a juntarnos para tomar, para celebrar, disque celebrar, etcétera, etcétera, pues fumaba más todavía. No nada más dos cajetillas, fumaba hasta más. A veces hasta tres, cuatro, no sé. Pero cada vez que yo me acuerdo muy bien, porque mi mamá era muy insistente para que yo dejara el cigarro, y yo le decía que no, que porque no quería. Y no es que no quisiera, es que no podía quitármelo. Esa es la verdad, no podía. ¿Por qué? Porque el demonio me estaba dominando para seguir fumando. Mira, yo no sé si a lo mejor fue cosa de Dios, no sé. Pero sí, yo siempre le dije a mamá, mira mamá, ya no me estés diciendo que deje de fumar. A los 38 años yo voy a dejar de fumar. Y a lo mejor es que ya estaba predispuesta la fecha para que yo dejara de fumar. O sea, para yo ser libre de eso. Cuando yo cumplí 38, o cuando estaba en los 38, en pocas palabras, yo conocí a Cristo. Y entonces me dieron una palabra que está en Corintios 3, no me acuerdo si es 3:6 o algo así, que dice que, o es 6:3 al revés, en los dos viene. Dice que si yo destruyo este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios me va a destruir a mí. O sea, no basta con que me destruya mi cuerpo. O sea, Dios va a destruir mi alma y mi espíritu. Entonces, cuando yo sentí eso,
Yo sentí que una espada me atravesaba al corazón en ese momento cuando me dijeron eso. Y entonces dijeron, me acuerdo perfectamente ese día que dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres que oremos por ti para que el cigarro se vaya de ti? O ese vicio o esa adicción o como le quieras llamar, pero al final de cuentas es un demonio. Y entonces yo les dije, si quieren oren o si no quieren orar no oren, me da igual, yo lo único que sé es que tengo que pedirle perdón a Dios. Y entonces yo me hinqué ahí en la sala de mi casa y me puse a pedirle perdón a Dios por lo que yo estaba haciendo. Pero no nada más eso hice. No nada más pedí perdón. No, no fue lo único que hice. Sino que yo le dije al Señor en mi mente, cuando yo estaba hincado ahí y estaban orando por mí, yo no sé si me tocaron o no me tocaron o qué pasó. Porque no lo estaba viendo. Yo estaba con la cabeza, con mi cara al suelo, hincado. Entonces le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo he tratado de quitarme el cigarro 5 veces y no he podido. Tú lo sabes perfectamente porque tú lo sabes todo. Yo no lo quiero. Quítamelo porque tú sí puedes quitármelo. Yo sé que tú sí me lo puedes quitar. Quítamelo. Y en ese mismo instante que yo le dije quítamelo, yo empecé a sentir algo que se movía dentro de mí a la vuelta y vuelta. Por dentro, no por fuera, por dentro. ¿Y qué era eso por dentro que se movía para un lado y hacia el otro lado en círculos? Pues Dios me dejó verlo y era un espíritu de color negro que andaba de vuelta y vuelta dentro de mí, porque le estaban ordenando que se saliera, porque yo había pedido perdón y le había dicho al Señor, quítamelo, ya no lo quiero. Entonces empezó a moverse y entonces yo sentí y vi, no nomás lo sentí, lo vi no sé si eran mis ojos espirituales, que lo más seguro que sí, así fue, donde el espíritu ese se salió por mi boca. Se salió. Y desde ese instante, a pesar de que yo tenía guardados los cigarros aquí, no los tiré, porque yo me acuerdo perfectamente también de eso. Me dijeron, tíralos. Dije, no, 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 espérate, ahí déjalos. Y aún así, desde ese mismo instante, dejé de fumar. Y no nada más de fumar, dejé de fumar y de tomar. Ya tengo más de 28 años sin tocar una sola gota de licor ni cerveza. Es más, ni siquiera si me dan frijoles a la charra o que digan que esta comida tiene vino o que esto, luego, luego lo percibo y me desagrada el sabor. Y si huelo un cigarro, me desagrada bastante estar oliendo ese cigarro. Mejor me aparto de la persona que está fumando. A lo mejor aguanto una vez que lo huelo y dos y ya no quiero olerlo y me salgo de donde esté. Si es una parte fuera de un edificio, pues nomás me aparto. Me hago a un lado, hacia el lado de donde viene el aire para que no me llegue a mí el olor. Y si estoy dentro, pues adentro de un edificio, pues es peor. Me tengo que salir del cuarto a ver qué hago. Y no nada más si está aquí luego, luego que lo huela. No, no, no. Puede estar a 50 metros. Y yo he olido puros. Están fumando puros a 50 metros. Y luego, luego volteo. Digo, alguien está fumando. Y volteo y veo que una persona está con un puro fumando. Y me muevo, me tengo que mover porque no me gusta el olor. Entonces, si te fijas, el Señor en ese momento me liberó de eso. Yo no te estoy diciendo que me liberó de todo y que ya estaba completamente limpio de todo. No, poco a poco me fue liberando de cosas que yo traía guardadas dentro de mí y que me dominaban en ese tiempo. Y a veces a lo mejor ahorita a lo mejor me puede dominar un poco más, me domina también algo la comida, yo no digo que no, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor está tratando también conmigo con ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que yo quería platicar. Ahora bien, ya platicamos de esto,
de lo que me pasó a mí. Ya leímos lo que dice la escritura acerca de los endemoniados. Cómo pasa. Ahora te voy a preguntar, es más, vamos a preguntarnos todos, ¿qué pasa con una persona que es bipolar? ¿Mm? ¿Qué crees que esté pasando? ¿Qué quiere decir bipolar? Que tiene dos comportamientos diferentes. Uno es él y el otro, ¿quién es? Pues es un demonio. Pues ¿quién más? Lo tiene atrapado, lo tiene agarrado. De repente está hablando la persona y de repente está hablando el demonio. Por eso es bipolar. Que lo quieran llamar los doctores de esa manera, o los psiquiatras, yo no sé quiénes son los que lo llaman así, o quién le puso ese nombre, pero es un nombre verdadero, bipolar. Son dos personas en una sola persona, o sea, metidos aquí adentro. Dentro de la persona están dos, tratando de mandar. A veces manda uno y a veces manda el otro. A veces manda la persona, que es el alma mía, o el alma de la persona, y a veces el que manda es el demonio que se metió, por alguna razón se metió, por alguna razón abrió una puerta a la persona que tiene ese tipo pues de enfermedad, o como le quieras llamar, de bipolar. Y no te digo nomás él, los que están esquizofrénicos tienen cientos de demonios dentro. Y todos están tratando de mandar, obviamente en el reino, perdón, en el reino de Satanás, siempre hay uno más grandote que todos. Es el que domina. Pero también le da chance a los otros que hagan sus cosas malas dentro de la persona. Si tú eres, si la persona tiene tendencias a mentir, pues va a mentir mucho. Eh, Decir maldiciones, pues va a decir maldiciones hasta decir ya no. Eh, que si tiene, es propenso o no propenso, sino que toma drogas, pues va a tomar drogas. Y le dices, no tomes esto y te va a echar una mentira, te va a decir que lo necesita, que es que tú no sabes, es que él necesita eso para poder estar viviendo bien, y es puras mentiras. No es cierto. No es cierto que necesite las drogas para vivir. Cuando a mí me quitó el cigarro y la tomada, yo no tuve necesidad de fumar otro cigarro, ni tampoco tuve los deseos de fumar otro cigarro, ni andaba con la ansiedad del cigarro, ni andaba con la ansiedad de tomar, no andaba con ningún tipo de ansiedad para dejar de hacer las cosas que estaba haciendo. Ahora bien, uno que está en un manicomio, es lo mismo, está lleno de demonios la persona. Y si tú quieres, si una persona que es cristiana se quiere acercar a esa persona que está endemoniado, se va a alborotar, se va a alebrestar, se va a exasperar, va a empezar a hacer cosas que normalmente una persona no hace. Y más si sabe que lo van a querer echar fuera de esa persona. Más todavía. Y es cuando empieza una lucha espiritual con esa persona y no es con la persona, es con el demonio que está dentro de la persona. Y el demonio te va a responder con majadería y media. Y cuando y si tú le respondes a ese demonio, le empiezas a decir lo mismo, vamos a suponer que tú le dices lo mismo porque no sabes, te desesperaste y le empiezas a gritar y le empiezas a decir cosas y cosas, etcétera, etcétera, igual que la otra persona te las dice a ti. Y entonces el demonio, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Se va a quitar él y va a poner a la persona para que la cara de la persona esté, el alma de la persona es la que va a contestar y recibir lo que tú le estás diciendo, cosas malas, y va a decir, ¿por qué me hablas así? Que no me quieres, no, es que quién sabe cuánto, es que esto, que es que el otro, y te va a tratar de manipular.
lo que tú le dices a la persona y no es a la persona, es al demonio, pero tú no sabes cuándo la persona se está. Necesitas tener discernimiento para poder saber cuándo es la persona que está hablando y cuándo es el demonio que está hablando. Y saber qué tipo de demonio está dentro, porque necesitas discernimiento de parte del Espíritu Santo para saber quién es el que está adentro de esa persona. Mucha gente esto no lo cree. Estoy de acuerdo, no lo creas, pero mientras no lo creas, no vas a ser libre. ¿Por qué? Porque no vas a buscar a Dios para que te libere, para que te haga libre de lo que muchas veces te atormenta. Y no quiere decir que a lo mejor estés endemoniado, no. Pero ¿cuántas veces no has hablado con una persona que toma cerveza y le dices, ¿por qué no dejas de tomar? Y dices que no quiero. Que no. Cuando yo quiera dejar de tomar de cerveza, yo voy a dejar. Pero es puro cuento, nunca lo va a dejar. ¿Por qué? Mientras no, mientras el Hijo del Hombre, que es Jesús, no libere a la persona, nunca va a ser libre la persona. De cualquier cosa, del chisme, del sexo, del homosexualismo, del lesbianismo, de maledicencia, de gritería, de odio, de lo que tú quieras, no vas a poder ser libre si el Hijo del Hombre, que es Jesús, no te libera. No vas a poder, solo no vas a poder. Lo podrás tratar de gobernar un tiempo y luego después al rato va a volver a resurgir y a lo mejor con mayor fuerza. Yo he visto gente que se enferma de cáncer y luego dicen que no necesita oración por ellos, que ya está libre, pero nunca pidió perdón de nada y luego se le quita. O sea, ¿qué es lo que pasa? Oran por él y el demonio del cáncer se esconde allá más profundo, donde nadie lo encuentre, donde crean que está todo bien en la persona, que ya está libre. Que no va a estar libre si no pide perdón de lo que haya hecho, no sé lo que vaya a hacer, no me vayas a preguntar, ¿qué hizo? Pues no sé. Necesitas orar, ayunar y estar con la persona, tratar de orar por ella, por esa persona, investigar, recibir dirección de Dios, etcétera, etcétera, para poder hacer que una persona sea libre. Y entonces el Señor revela y esa revelación se lo dices a la persona y la persona te va a decir, sí, cierto, sí hice eso. O sí, sí, sí hablé de eso, o sí dije eso, etcétera, etcétera. Yo conocí a un amigo, que no voy a decir su nombre, que tomaba, no podía dejar, estaba yendo a la iglesia y no podía dejar de tomar cerveza. Y un día llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, hermano? No puedo dejar de tomar cerveza. No puedo. Por más que le hago, no puedo. Algo está pasando, no sé por qué, pero no puedo ser libre de eso, de dejar de seguir tomando cerveza. No he podido ser libre de eso. Y sigo siendo cautivo y sigo tomando y no he podido. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Ya llegaste al meollo del asunto, a ver por qué estás tomando cerveza. ¿Por qué tomaste la primera cerveza? Y lo dijo, no, no me acuerdo. No, no, no. Pero obviamente Satanás no va a querer que te acuerdes. Porque si no, ya sabe que si tú te acuerdas, vas a pedir perdón y va a tener que salir fuera. Y no te estoy diciendo que a lo mejor Satanás está allá adentro, sino que uno de sus ah, ayudantes, sus subordinados, está dentro de ti, de esa persona. Y no vas a andar ahí corriendo como todo endemoniado ahí gritando y echándote tumbos y pegándote y echando baba. No, no. Pero ese demonio provoca que tú hagas cosas que normalmente a ti no te agrada hacer. Que por ejemplo, vamos a suponer, yo tomo cerveza y me pongo bien borracho y en la noche, ay, me pongo, pero bien hasta atrás y en la mañana tengo la crudota.
Y ¿sabes qué es en la mañana lo que dice uno? No vuelvo a tomar. No vuelvo, no, no, se siente horrible, no vuelvo a tomar. Mira cómo me duele tanto la cabeza y todo mareado y todo y con agruras y todo el borlote. No, ya no vuelvo a tomar. No, pero no vuelvo a tomar. Y en la noche otra vez vuelves a tomar. No puedes dominarte, no puedes dominar al demonio. El demonio te domina a ti. Eso es dominarte. Entonces, le dije, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección a ver por qué empezaste a tomar. Y dijo, sí, ándele, hermano, sí, claro que sí. Yo quiero dejar esto, yo quiero que se quite esto. Órale, pues. Nos pusimos a orar, le pedí al Señor que le revelara a él cuándo había sido la primera vez que había tomado cerveza y por qué había tomado cerveza. Dejamos de orar, acabamos la oración y le dije, oye, hermano, yo estaba yendo a la iglesia, por eso le dije, hermano. Dije, oye, ¿te mostró algo el Señor? Y con una cara desencajada, me dijo, sí, sí me enseñó, sí me lo mostró. Dije, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, cuando yo estaba chico, yo era tartamudo. Y cuando yo empecé a crecer y tuve la edad de adolescencia, yo seguía siendo tartamudo. Y uno de mis amigos me dijo, quítate cosas, tómate una cerveza y se te va a quitar. Y yo le hice caso. Agarré la cerveza, me la tomé, se me quitó lo tartamudo y dije, se me quitó, déjame tomarme otra. Y déjame tomarme otra. Y déjame tomarme otra. Y otra, y otra, y otra. Y se le hizo el vicio de la tomada. Y ahora te lo voy a explicar espiritualmente. Estaba el demonio de tartamudo en la persona. Y luego le dijo al otro, tómate una cerveza. O sea, usó a la otra persona, Satanás usó a la otra persona para decirle que tomara cerveza. Entonces le dijo, toma una cerveza y se te va a quitar lo tartamudo. Se tomó la cerveza, entró el otro demonio de la cerveza, o sea, de la adicción de la cerveza, y entonces el tartamudo que estaba más chiquito se hizo a un lado y se posesionó el de la cerveza. Y entonces la persona ya no vuelve a dejar de tomar cerveza. Sigue tomando y tomando y tomando con la excusa de que se le va a quitar lo tartamudo. Sí, sí, se le quitó porque el de la cerveza le dice al espíritu de tartamudo, hazte a un lado. Ahora yo voy a ser el que voy a dominar. O sea, él es más grande que el del tartamudo. Y entonces empieza a dominar a la persona con la cerveza el resto del tiempo. Y entonces y el demonio del demonio de la cerveza no deja que se acuerde la persona que fue por la tartamudez que empezó a tomar. Porque si se acuerda, entonces lo va a dejar, lo va a echar fuera, va a pedir perdón y Jesús va a sacar a ese demonio fuera de esa persona. Y entonces después de haberme dicho eso, le dije, ok, ahora ya sabemos de qué se trata. Entonces, vamos a echar fuera al demonio de la cerveza. Vamos a hacer una oración para que pidas perdón a Dios de eso y echamos fuera también el tartamudez de tu vida. Y entonces empezamos a orar. Le pidió perdón de todo y dejó la cerveza. Y dejó de ser tartamudo. Las dos cosas, por el precio de una. O sea, no hubo precio. El precio es el Señor. O sea, no van a creer que me dio dinero, ni en cuenta, ni mucho menos. Yo no acepto dinero. Dios, gracias a Dios, hasta hoy, hasta el día de hoy, y lo va a seguir haciendo, siempre me ha sostenido con el dinero de su mano derecha. Siempre. No ha dejado de sostenerme. En las buenas y en las malas, con trabajo o sin trabajo, como quiera el Señor me sigue respondiendo
me sigue cuidando, me sigue guardando, me sigue dando para que pague yo las cuentas, la luz, el agua, lo que se necesita. Y solamente Él es el único que Él ha hecho esas cosas conmigo. Entonces yo no necesito a nadie, gracias a Dios, a nadie más que a Él, para que Él me siga sosteniendo como hasta el día de hoy. Y ya se me fue el tiempo. Y creo todas las enfermedades, esquizofrenia, bipolaridad, demencia senil, Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades que dicen que son tipo mentales y que el cerebro y que no sé cuánto y que esto y que el otro, todos son puros demonios que se meten a la persona por alguna situación o algún suceso que tuvo la persona durante su vida o al principio de su vida o antes de nacer, fíjate, antes de que lo saquen del vientre de su madre ya viene con un problema porque a lo mejor los papás no querían que naciera porque no tenían dinero, porque no estaban casados, porque X o Y o Z. Y entonces la persona ya viene, ya abrió una puerta, puede haber sido la mamá o el papá, y el mismo niño de rechazo porque no lo quieren, porque no lo aman, porque no lo van a recibir felizmente a él. Y bueno, entonces, todas esas cosas, todas esas enfermedades psicológicas, a lo mejor esto les puede ayudar mucho a los psicólogos, pero también un psicólogo te voy a decir una cosa. Si un psicólogo quiere usar este tipo de cosas, sí los puede usar, pero también tiene que ser un seguidor de Cristo. Porque acuérdese, en Efesios, si ustedes leen el libro de Efesios, creo que fue Efesios o es Hechos. No, es Hechos. En el libro de Hechos hay una parte donde había unas personas que tenían había una persona que estaba endemoniada y entonces veían como Pablo sacaba demonios de las personas y entonces ellos dijeron, pues nosotros también vamos a hacerlo. Y se fueron con la persona que estaba endemoniada y le dijeron, en el nombre, fíjate lo que hicieron, en el nombre del Dios de Pablo, te conjuramos para que salgas de esa persona. Y el demonio volteó, el demonio que estaba dentro de la persona, obviamente eran 6 personas, ¿eh? Los que fueron a hacer eso. Y el demonio volteó y le dijo, y les dijo a los 6, les dijo, mira, yo conozco a Pablo, porque sabía quién era Pablo, o sea, el poder que tenía Pablo, porque ya conocía a Pablo las cosas que tenía que conocer para poder echar demonios fuera. Dice, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús. Obviamente conoce a Jesús porque pues, se sabe que es el Hijo de Dios y es Dios. Dice, pero a ustedes no. Y bolas. Los encueró a todos y los mandó fuera. O sea, los puso en ridículo, en pocas palabras. Y eso puede pasar muy fácilmente. Si no estás alineado con Dios. Si no estás, si no tienes el conocimiento de saber qué es lo que debes de hacer y qué no puedes hacer. O sea, por ejemplo, yo he echado fuera demonios. Y en el nombre de Jesús, obviamente, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. Pero también yo tengo que andar recto con el Señor. A veces, no creas que no me tienta la carne, pues sí me tienta, pues mira, también soy persona, pero el Señor me protege para que no caiga. Me, no sé no sé cómo le hace, dame la verdad, pero me protege para que no caiga. De alguna u otra manera me protege. Entonces, yo prefiero 1,000,000 de veces, 1,000,000, 2,000,000 o 1,000,000,000 de veces más estar orando por una persona
y ver que esa persona sea libre que hacer un pecado. Siento un gozo tremendo en mi corazón y en mi mente y en todo mi corazón y en todo mi ser cuando una persona es libre de algo que le afecta, que lo atormenta. Y te invito a que tú también lo hagas, porque todo el mundo lo podemos hacer, pero también tenemos que ser seguidores de Cristo. No te estoy diciendo que cambies de religión, ni nada, ni mucho menos, sino que seas un verdadero seguidor de Jesús. Porque Él es el único que puede echar demonios fuera. Y es el único que te puede dar poder a ti para echar demonios fuera. Nadie más. El Espíritu Santo te ayuda a que sepas por dónde viene la cosa. Te da dirección. Pero el poder viene de Dios, no de mí, ni de nadie más. Ni de ningún pastor, ni de ninguna persona que sea muy religiosa, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Ya se me fue el tiempo, pero bastante. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que todas las personas, las personas inclusive que están ahorita atormentadas por demonios en su cabeza, en su ser, por cualquier enfermedad, ya sea física, mental, espiritual, emocional, que les des un rayo de luz, Señor, y que se den cuenta que tú puedas abrir que hagas a un lado a los demonios que están de alguna manera atormentando a la persona y que la persona oiga tu voz, que oiga la voz del Espíritu Santo para que pueda ser libre y que pueda echar fuera todas esas cosas que tiene y que lo están atormentando a esa persona. En el nombre poderoso Jesús. Yo te pido, Padre, con todo mi corazón, que haya personas que sean libres en este día o en los días subsecuentes que oigan este mensaje y que se acerquen a ti. Y yo ato y enmudezco todos esos espíritus en el nombre poderoso de Jesús y los aparto en el nombre de Jesús para que la persona, verdaderamente la persona, oiga la voz de Jesús y la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Gracias por escucharnos y bueno, pues nos vemos. Yo iba a hablar de otra cosa, pero el Señor me puso a hablar de esto en el último momento. No creas que lo traía preparado. Entonces, gloria a Dios porque el Señor quiere hacer algo con las personas que están viendo estos mensajes y no nada más con ellos, sino con los allegados a esas personas. No los trates mal, porque cuando tú los trates mal, el demonio va a hacer que la persona se ponga enfrente para que tú les digas las cosas malas a esa persona, no al demonio. Ten cuidado. Es una guerra espiritual. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.